el decidir cuándo tiene que operarse. Bien, entonces, una cosa que siempre que tiene que presidir nuestro trabajo como oftalmólogos es saber si una catarata merece ser operada o tiene que operarse, sí o no, ¿no? ¿Por qué? Porque puede compensar dejarla sin operar en determinados casos, porque su gravedad creemos que es muy escasa, la repercusión en el niño se ve que no es importante, y porque toda cirugía conlleva una serie de complicaciones o de riesgos que hay que asumir, ¿no? Esto, por ejemplo, ocurre en una forma muy concreta que se ve con bastante frecuencia, que es la persistencia de la vasculatura fetal, que normalmente se suele presentar como una catarata y tenemos que decidir si realmente compensa operarla o no, ¿eh? Quiero decir, hay muchos riesgos en este tipo de cirugía. Puede haber otra afectación dentro del globo ocular, puede ser que estemos mejor no haciendo nada. Y esto es un caso que se nos presenta con frecuencia, ¿no? Pero por otra parte, ya sabemos que si el niño se opera de cataratas, una cosa va a perder, que es la acomodación, la posibilidad de ver de cerca, y esto es importante, ¿no? Ya que la vida del niño, como sabéis, pues es básicamente cercana, ¿no? Y bueno, vamos a tratar en esta reunión sobre todo las complicaciones, lo cual demuestra obviamente que existe ese riesgo en toda cirugía, ¿no? De esta manera, pues, descansa, como digo, en el oftalmólogo por la decisión, siempre hablando con vosotros los padres, si compensa o no compensa, y si decidimos operar, una cosa que tenemos todos clara, creo que es el momento, ¿no? La precocidad es una cosa que va unida a la catarata congénita. Si se nace con la catarata, el tiempo juega en contra. Sabemos que hay un periodo crítico de desarrollo visual que es un poco diferente según el tipo de cataratas. Las unilaterales es un tiempo muy cerrado, en 6 semanas aproximadamente. Y en las cataratas bilaterales es un poquito más, son 10 semanas, con lo cual estamos ante un auténtico reto al sistema sanitario actual, es decir, cuánto tardamos en ir al pediatra, cuánto tardamos en que el pediatra nos mande al oftalmólogo, cuánto tiempo tardamos en después encontrar un quirófano y operar al niño. Son factores todos que influyen negativamente en la pérdida de tiempo y la posibilidad de que ese ojo tenga una visión cercana a la normalidad, ¿no? Por otra parte, también conviene dejar claro que hay un límite por debajo que creemos que está en un mes de vida. Es decir, niños menores de un mes sabemos que si se operan van a dar muchas complicaciones, especialmente el glaucoma. Hay otras cataratas que van progresando y esas, sinceramente, pues no suponen un gran peligro para el desarrollo visual ni tampoco un gran reto para el oftalmólogo a la hora de indicar si o no merece la pena, ¿no? Porque muchas veces nos podemos basar en la agudeza visual que tiene el niño, es una cosa que ya habéis visto cómo se hace, más pues como padres podéis comprobar que el niño está más torpe y se defiende peor. Todo esto influye en la decisión que tomamos siempre los oftalmólogos en conjunción con vosotros, por supuesto. Con respecto al tema de la lente, creo que hoy en día existe cierta unanimidad en que no se operan con lente en niños muy pequeños. Y este pequeño lo ciframos en edad de 6 meses aproximadamente, creo que todo, ¿no? Es decir, a partir de 6 meses
si tienes que operar a un niño, creo que no hay ningún inconveniente en poner una lente, que todo niño con lente intraocular está sometido pues, al riesgo de que la lente quede desfasada con el tiempo, como sabéis, ¿no? Es una cosa que es muy, muy conocida, de que las lentes puestas en niños pequeños, pues con el tiempo nos dan lo que sea una miopía muy severa que en determinados casos pues requiere la explantación o recambio de la lente, ¿no? Entonces, hoy estamos por no poner lentes intraoculares en niños pequeños y también es cierto que hemos puesto lentes en niños pequeños. Niños muy pequeños y nos encontramos en estos casos con más complicaciones, con más riesgos y el desfase de la lente, pero siempre es una posibilidad a tener en cuenta, sobre todo si vosotros como padres lo solicitáis, ¿no? Realmente no existe una limitación para poner una lente intraocular en un niño de un mes. Se puede intentar, si bien es cierto que el factor más limitante sería el tamaño del ojo, es decir, una microptomía importante puede ser un inconveniente en este caso, ¿no? Pero en general, por encima de los 6 meses es cuando decidimos ya poner lentes intraoculares. Estoy hablando un poco lo que yo hago y también lo que conozco de mis compañeros. Bien, quizá el tema más importante para vosotros es el tema de la operación en sí, sobre todo el postoperatorio, ¿no? Porque aquí puede haber más controversia y es un poco variable según el hospital, según el servicio, ¿no? En mi opinión, la estancia hospitalaria en una operación de cataratas no tiene sentido. Yo prefiero mucho más que vosotros los padres tratéis al niño los primeros días y el resto, por supuesto, pero no necesita estar el niño hospitalizado. ¿Qué pasa con los colirios? Que hay que usarlos con cierta frecuencia, no hay que tener miedo y hay que mantenerlos un tiempo que no es muy prolongado. Todos sabemos que si estamos mucho tiempo con corticoides en el niño, en cualquier ojo, pero en un niño más, la tensión va a aumentar, vamos a tener más complicaciones que beneficios, ¿no? Y más o menos yo creo que todos terminamos la corticoterapia en torno al mes, las gotas, ¿no? En una pauta descendente que también creo que todos hacemos, ¿no? En general, y en mi opinión, no creo que esté indicado los corticoides por vía sistémica. Es una medicación que podemos utilizar en casos muy específicos. Y las revisiones, yo creo que se orienta un poco según el cirujano y según también el grado de seguridad que tiene, ¿no? Y también en algunos casos la familiaridad que tiene con la catarata congénita. Es decir, no es necesario ver al niño todos los días, pero tampoco se puede revisarlo cada 6 meses, ¿no? Entonces, nosotros revisamos al niño el primer día, vemos cómo está, le pautamos las gotas si no las tiene puestas ya, y en torno a la semana, 10 días, le volvemos a citar para hacer ya la graduación, ¿no? En este momento es cuando ya empezamos a bajar los corticoides muchas veces y en muchos casos también empezamos a tapar el ojo bueno, ¿no? Una vez graduado el niño, en torno al mes de esa segunda revisión, pues ya lo revisamos, después de esa revisión a los 2 meses y después de esos 2 meses a los 3 meses, es decir, poco a poco vamos viendo cómo va el niño progresando en lo que es quemando las etapas, por así decirlo, ¿no? Es decir, básicamente cómo acepta la lentilla si hay problemas, si no se la consiguen,
cómo está con las oclusiones, cómo ha ido con los colirios, si ya aparece o no una complicación, la más típica de la reproliferación, como ya sabéis, ¿no? Por tanto, una buena pauta es revisar al niño cada 3 meses durante el primer año y después yo no bajaría de 6 meses hasta que termina la edad de desarrollo visual de la miopía, que está en torno a los 8 años. 7 u 8 años, varía un poco según el oftalmólogo. Y lo cierto es que en cada una de estas visitas, pues aparte de ver cómo está el niño de visión, porque algo podemos saber incluso de los niños más pequeños, también cómo se maneja lo que vosotros nos contáis de su manejo, cómo anda con la lentilla, si aparece nuestro abismo, nosotros comprobamos si hay una reproliferación, si hay una necesidad de operar. Y esto pasa por, como digo, la reproliferación, una nueva catarata, que es un fenómeno muy, muy frecuente, pero afortunadamente cada vez menos frecuente. Y el gran coco de esta cirugía, que es el glaucoma, ¿no?, que trataremos a continuación. Sobre las oclusiones hay variaciones, yo creo que muchas en función de la escuela que tenga cada uno, pero en general creo que todos adoptamos oclusiones horarias del ojo bueno, y en función también, digo, el número de horas que se ocluyen, digo, en función del momento en que se ha operado el niño. Cuanto más tarde se haya operado, tenemos que tapar más, tenemos que obligar al ojo sano a penalizarse un poco y a hacer que el otro desarrolle. En los casos de las cataratas bilaterales, empezamos muy pronto a hacer oclusiones de prueba, y que uno tiene que coger la costumbre de tapar unos minutos al día cada ojo y ver cómo se está manejando el niño. El niño, en principio, no nos va a decir nada, pero simplemente con la oclusión sabemos con qué ojo se maneja mejor y con cuál peor. Eso es una información importantísima que el oftalmólogo tiene que recibir de vosotros, y vosotros la tenéis que facilitar, tenéis que observar a ti, ¿no? Con respecto ya a las complicaciones, que en parte ya están enunciadas y por supuesto que todos vosotros las conocéis, nos vamos a centrar en dos temas principales. Esta parte ya la dimos el año pasado en una charla concreta, y me voy a referir otra vez a lo mismo, pero con una salvedad, que es lo que yo llamaría complicaciones preoperatorias, es decir, la prevención de las complicaciones. Esto creo que es un tema que tenemos que tratar aquí, y también nos centraremos posteriormente en las posoperatorias, sobre todo, como reza el título de la charla, en el glaucoma, ¿no? Bien. Con respecto a las complicaciones preoperatorias, yo destacaría que hay dos puntos en los que hay que mejorar, y mucho. Uno es en el diagnóstico precoz de la catarata congénita, y habiendo, por supuesto, un diagnóstico precoz, puede haber un tratamiento precoz. Para esto, para tener una progresión, una mejoría en este tema, creo que tenemos que concienciar a los pediatras, y es lo que intentamos hacer, porque sí que se les está dando formación a los pediatras del área en este tema, sobre todo la leucocoria, que hagan un diagnóstico precoz. Pero es obvio que la insistencia por vuestra parte sería fundamental también para un diagnóstico precoz en una familia afecta. Es decir, si tenemos ya un niño con una catarata congénita, es que nos tienen que mirar sí o sí al niño lo antes posible.
yo creo que en la primera semana de vida ya se puede ver perfectamente, si no, incluso al nacimiento, si el niño tiene una catarata o no. Otra cosa será, como hemos visto antes, decidir si es necesaria la cirugía. Pero por lo menos lo debe ver el oftalmólogo, ¿no? Y eso, pues, hay que concienciar, tal como está el sistema sanitario, digo, hay que concienciar al pediatra, hay que insistir. Sobre la genética, en el tema de la catarata congénita se podría hablar mucho y hemos oído que hay métodos hoy en día para hacer un diagnóstico preimplantacional, digo, cuando vamos todavía, niño está en periodo embrionario, hacer un diagnóstico de si es portador o no de la mutación que sabemos que está en la familia, ¿no? Esto siempre es una cuestión de tipo ético, tanto para vosotros como para nosotros. Para nosotros porque estamos en la obligación de informar que existe este tipo de medidas, de movimientos. Es un estudio que se puede pedir y se puede realizar, ¿eh? Pero en mi opinión, como opinión personal, no creo que una catarata congénita precise justamente de toda esta parafernalia que está muy bien para que sepamos cómo viene el niño, pero que lo único que nos puede aportar es angustia y se trata de cataratas, ¿no? Es decir, el niño, si hacemos las cosas bien, lo podemos operar pronto, el niño sabemos que puede ver. Pero ahí está, yo creo que un foco de debate que todavía no se ha resuelto, ¿no? Aparte de muchas de las cataratas, se diga lo que se diga, siguen sin conocerse cuál es la mutación que las provoca y por lo tanto no se puede proponer siquiera el diagnóstico preimplantacional, ¿no? Bien, yo creo que una buena medida para que tengamos presente estas cuestiones éticas, digo, una buena medida para saber la repercusión que puede tener una catarata en un niño que va a nacer es saber cómo se está dando la catarata en la familia. Es decir, si hay una familia que tiene miembros que están ciegos, lamentablemente, esto sí que tiene una gravedad potencial para el niño y lo deberíamos tener en cuenta, pero es mucho más frecuente que tengamos familias con miembros afectos, miembros no afectos, miembros que se han operado pronto, luego algunos que se han operado más tarde, con mucha variabilidad. Yo creo que en estos casos, que suelen ser la mayoría, pues tienden, pues eso, a solucionarse con un diagnóstico precoz. La operación de la catarata da buenos resultados. Pero insisto, tenemos que tener cuidado en las familias con ceguera, con miembros que se han quedado ciegos. Eso indica que hay más posibilidades de malformaciones acompañantes, más posibilidades de glaucoma, en fin. Simplemente saber si alguno de vosotros está con visos de tener un consejo genético en las siguientes descendencias, ¿no? Y otro tema que deberíamos abordar es el tema de la formación, y es un tema que ahora mismo pues parece que está parado porque se ha formado un CESUR, que ya sabéis que existe, que hay unos centros de referencia en España. Eso, pues, a la hora de la verdad, pues implica que en general cualquier catarata se puede mandar a los centros de referencia
diga lo que digan. Mi manera de pensar es que cada una de las autonomías debería tener un centro, una serie de especialistas dedicados a la catarata congénita, a operarla y a seguirla. Porque las dos cosas tienen que darse. No nos sirve de nada un tío que opere muy bien catarata del adulto y no tenga experiencia con niños, de la misma manera que una persona que opera cataratas, si no la sigue, tampoco nos sirve realmente de nada, ¿no? Hay que tener buenos cirujanos, pero también buenos oftalmólogos pediátricos que sigan a los niños, ¿no? Y yo creo que debería fomentarse una rotación por centros que están cualificados para enseñar la catarata congénita, cosa que no abunda y se trataría precisamente de que los residentes o los adjuntos jóvenes aprendieran esta técnica y la importaran a los distintos hospitales, por lo menos a las distintas comunidades, ¿no? Me parece que sería interesante fomentar de alguna manera, con ayudas, con becas pues, los residentes para que tengan esto, que se formen en esta parte que está un poco dejada de la formación en general en toda España, ¿no? Tampoco me planteo que todos los residentes de oftalmología en España aprendan catarata congénita, esto es imposible, pero sí los que estén más motivados, porque como ya sabéis, por ejemplo en La Paz sí que vienen muchos rotantes de fuera, ¿no? ¿Y aprenden catarata congénita? Pues la verdad es que no. No, entre otras cosas porque no tienen tiempo, porque no rotan lo suficiente, y se trataría un poquito también de fomentar este tipo de comportamientos, ¿no? De motivarles, ayudarles y sobre todo pues hacerles un poco partícipes de vuestra inquietud, de la necesidad de gente que haga el seguimiento en las diferentes comunidades. Por lo menos que sepan seguirla, ¿no? Aunque se operen en otros lugares, ¿no? Que a mí me parece que todo, por comodidad vuestra, debería hacerse en las diferentes comunidades. Bueno, y pasando un poco al tema de las complicaciones intraoperatorias, pues bueno, que sepáis que en general puede ser que la catarata sea más complicada porque las pupilas sean pequeñas, esto nos obliga quizá a trabajar sobre el iris, con riesgo de sangrado, las pupilas quedan un poco irregulares, pero muchas veces es la única manera de que la catarata se pueda operar. No lo consideramos un problema importante. Con respecto a la implantación de la lente, esto sí que es un tema que nosotros como oftalmólogos debemos intentar predecir si vamos a tener complicaciones o no. Estamos hablando básicamente de los implantes secundarios, porque como ya hemos tratado, no ponemos lentes de manera inicial en la mayoría de los casos. Entonces llega el momento del implante secundario y aquí juega mucho la experiencia del oftalmólogo porque si no existe, si no tienes constancia realmente de quién ha operado y cómo ha operado esa catarata, nos van a encontrar con un problema grave que es la falta de soporte para la lente y luego la lente se hunde. Y supone muchísimo más esfuerzo a la hora de reponer lo que se ha destruido de alguna manera con una mala implantación y una mala prevención, ¿no? Es decir, que hay casos
que tenemos que pensar que un implante secundario va a ser un procedimiento muy largo porque tenemos que fijar la lente a estructuras que no son convencionales y eso nos lleva más tiempo. Y este es un tema que parece muy importante porque esto de que vamos a poner la lente ya a partir de cierta edad a veces se puede convertir en un martirio y tenemos que indicarlo con prudencia, ¿no? Esto deriva o está en conjunción con la técnica que se ha utilizado al principio, una técnica poco cuidadosa nos lleva a hacer después cirugías muy largas, ¿no? Esa es la verdad. Y el tema más importante de prevención es la endoftalmitis, que por suerte pues creo que hay muy pocas por las medidas preventivas que se toman. Bien. Con respecto a las técnicas, aquí figura más cómo operan las cataratas, no se ve especialmente bien, pero como veis hay accesos muy pequeños al ojito, ¿no? Por los que aspiramos la catarata y luego ampliamos un poquito y metemos la lente. Son técnicas que pueden ser dificultosas en ojos muy pequeños, pero que en general pues, realmente no traumatizan el ojo de una manera muy importante, ¿no? Hablamos de las complicaciones posoperatorias y como ya muchos de vosotros habéis sufrido, la catarata congénita tiene un gran índice de opacidad capsular secundaria porque en el fondo somos niños y tenemos una capacidad de regeneración, de proliferación muy importante y esto lo que significa es que la catarata le vuelva a salir al niño. Como técnicas para prevenir esto, yo creo que ya todo el mundo se plantea hacer de entrada una capsulotomía posterior con vitrectomía, por lo menos hasta los 7 años, ¿no? Independientemente de que se ponga lente o no lente, ¿no? Y esta técnica, pues la verdad es que ha supuesto una gran revolución y ha disminuido mucho el riesgo de tener que volver a operar al niño, pero no es infalible en el 100% de los casos, ¿no? Esto hay que tenerlo bien presente, porque no toda opacidad secundaria, que la llamamos así, significa una mala técnica, simplemente puede ser que el niño sea todavía más difícil, que esta catarata sea un poco más difícil, ¿no? La opacidad es mucho más frecuente en los primeros meses, por eso los tenemos que revisar a los niños con mucha frecuencia después de la operación, ¿no? Y ir abandonando la cirugía, perdón, las revisiones, y distanciándolas poco con el crecimiento, pero al principio tienen que ser muy intensivas, muy frecuentes. Y creemos que ahí también se puede intervenir de la manera de usar las gotas con una frecuencia que sea importante al principio y para ir bajando después. Si no ponemos gotas a los niños, está claro que las complicaciones, esta concretamente, se va a producir con mucha más frecuencia, ¿no? Estamos hablando de los corticoides. Y sin duda, el gran caballo de batalla que tenemos para los próximos años es el glaucoma, ¿no? El glaucoma, que es una complicación muy específica de la catarata congénita y que hoy por hoy, como vamos a tratar, pues tampoco sabemos por qué se produce, ¿no? La idea es que
esta complicación está relacionada con la deformación del globo que se le produce al ojo cuando le quitamos un soporte natural que es el cristalino, ¿no? Lo sabemos porque invariablemente las cataratas que nos operan pues no dan esta complicación. Y realmente lo vamos a tratar ahora, los factores que lo producen siguen siendo un poco incógnitos, ¿no? Ahora bien, me interesa en este momento hacer un hincapié en que todo lo que se sabe de glaucoma tiene cierto grado de confusión porque en determinados estudios se hace referencia a que deben existir cambios producidos por la tensión dentro del ojo. Esto nos acerca al mundo del glaucoma congénito. Es decir, que muchos de estos niños veremos que el ojo se agranda, sufre cambios en la graduación, se miopizan, hay un daño en el nervio óptico. Esto es lo que en la mayoría de los casos conocemos como glaucoma, ¿no? El mero hecho de tener la tensión alta, pues para muchas personas no es un indicativo de glaucoma, es una hipertensión ocular. Y como ya sabéis también, la hipertensión, en el caso de la catarata congénita, pues está muy relacionada también con el tamaño de la córnea, es decir, estos ojitos tienen las córneas muy gruesas y entonces las tensiones tienden a salir siempre altas. Entonces, pues, todo esto supone mucha filosofía acerca de dónde estamos, si el niño tiene un problema o no. Indudablemente, cuando las cifras de tensión empiezan a salir altas, algo tendremos que hacer. Vamos a intentar siempre que no se llegue a la fase de los cambios anatómicos, con la córnea grande, el oftalmos, la miopización, todo eso, ¿no? Vamos a intentar intervenir. Indudablemente es un problema cada vez más reconocido porque estamos encontrando cada vez más artículos, más estudios en los que nos hablan precisamente de que es una complicación muy frecuente. Cuantos más años seguimos al niño, más probabilidades de encontrar la tensión alta. Y nos encontramos ya con cifras superiores a los 40% de los ojos operados a los 10 años. Esto es una cifra muy considerable, ¿no? Parece que hay un grupo que debuta más precozmente, que debuta antes. Esto es una cosa que nosotros también hemos encontrado en esta serie, pero que, como se ve en las curvas, pues en general hay una tendencia a subir a partir del tercer, cuarto año, ¿no? Todo esto significa pues que una gran parte de los glaucomas se pueden detectar de una manera sencilla en niños que potencialmente colaboran. Es más grave el glaucoma que debuta precozmente. Siempre lo que debuta precozmente tiende a tener más gravedad y más repercusión en el ojo. No voy a entrar en los datos que tenemos nosotros en la serie, pero es un poco aburrido, pero en general se puede decir que estamos de acuerdo con estas cifras y que es un problema que tenemos que saber diagnosticar y tratar. Bien, esto hace referencia también a los centros que hacen catarata congénita, es decir, si tú no tienes a alguien que te solucione el problema de glaucoma, no está bien orientada la cirugía de la catarata en ese centro, porque
en algún momento lo va a necesitar. Nos hemos encontrado, por desgracia, demasiados problemas en niños que han venido de otras procedencias con tensiones no controladas. Y nos vienen, pues, en algún caso, incluso ya para un trasplante, ¿no? Pero el glaucoma a largo plazo produce un daño que es muy severo para el ojo y vamos a tratar ya posteriormente. Desde el punto de vista de los factores que hemos identificado, es sobre todo la precocidad de la cirugía, es decir, no podemos operar a niños menores de un mes porque sabemos que tenemos muchísimo riesgo de glaucoma. En general, los niños que tienen ojos pequeños siempre tienen este riesgo aumentado, los que tienen cataratas más severas, más hechas, más centrales, incluso el grupo de la PVF. Y lo que nunca nos hemos puesto de acuerdo es si las lentes hacen más frecuente o no esta complicación. Al parecer, no está serio, desde luego que no es así. Y por lo tanto no tenemos que poner una lentita ocular al niño para intentar prevenir el glaucoma. Me parece que es una idea con muy poco peso, con muy poco fuste. Creemos que en el fondo lo que pasa, como decía antes, en el ángulo del niño, es decir, la estructura que está entre el iris y la córnea, hay un ángulo que es celular y en el ojo del niño que tiene una catarata operada y tiende a cerrarse por la falta de soporte que supone cristalina. Al quitarle la catarata provocamos un cierre en esa parte y tiene muchos problemas para evacuar el líquido. Y esto es lo que haría que tengan la tensión alta, ¿no? Hay un grupo que no responde a esto, que es un grupo que ya prácticamente no se ve, son los glaucomas del globo cerrado, ¿no? Que se producen sobre todo por inflamación. Los primeros días es un glaucoma muy agudo que la verdad es que produce muchísimo daño en el ojo y que hay que atender muy pronto. Insisto, este glaucoma tiende a desaparecer, se le ve muy poco, ¿no? Y tiene un origen sobre todo inflamatorio, porque no se inflama mucho el ojo con la intervención. Pero una cosa debe quedar clara, y el glaucoma no es el fin. El glaucoma es simplemente una cosa que nos puede pasar y que no necesariamente tiene que terminar en cirugía, no necesariamente tiene que terminar en la pérdida del globo ocular, en la pérdida de la córnea, en el daño completo del nervio óptico, y en muchos casos ni siquiera tiene que operarse. Esto diferencia de una manera radical con el glaucoma más frecuente en los niños, que es el glaucoma congénito, que es siempre una patología quirúrgica que tiene que operarse sí o sí. Por lo tanto, muchos de nuestros niños van a empezar con tratamientos que son médicos y que sabemos por experiencia que van bien. Sabemos de su eficacia, son tratamientos que generalmente bajan la tensión, que son efectivos incluso en largo plazo. Hay un porcentaje que no, que necesitarán operarse. Hay algunos casos en los que no los indicaría de entrada, como son los casos en los que ha empezado ya a dilatarse el globo ocular. Esos son ojos que necesitan una atención muy precoz quirúrgica, porque si no, las cosas no se van a poder controlar.
es un tema muy importante, ¿no? Estos casos no son los más frecuentes, como he dicho antes, pero son justamente los que requieren un tratamiento quirúrgico de entrada, ¿no? Entonces, sobre todo los niños que ya han empezado a tener cambios anatómicos, el ojo más grande, la córnea más opaca, empieza a llorar el ojo. Y en general los colirios los usamos también como complemento al tratamiento quirúrgico porque muchos de nuestras terapias, nuestros tratamientos no son lo suficientemente efectivos, esta es la verdad, con los ojos de los niños, y tenemos que ayudarnos de tratamientos coadyuvantes, como son los colirios, ¿no? Empezar con el timotol, perdón, con el maleato de timolol. El timotol es la marca primera que estuvo en el mercado y es la más usada todavía. Tenemos un problema actualmente con el 0,25, que no hay estocaje, y bueno, en general los beta-bloqueantes son colirios que son efectivos y son sanos, no son seguros para el niño. Hay que tener cuidado con la brimonidina, que es un colirio que instauramos ya en niños más mayores, un colirio que les produce mucha sedación a los niños. Hay que aplicar con cuidado, intentando conseguir la oclusión puntal, es decir, que no pase a nariz. Es un tratamiento que empezamos, como digo, en niños más mayores, porque para los pequeños es muy peligroso, ¿no? Y esto también hay que saberlo porque, por suerte, no suele ocurrir, pero hay algún oftalmólogo que desconoce esta vulnerabilidad que tienen nuestros niños, ¿no? Es decir, el Fagan, el Convigan no se pueden utilizar en niños por debajo de 7 años aproximadamente. Y luego, pues, como comentario, las prostaglandinas en general complementan el tratamiento de los beta-bloqueantes, ¿no? El timotol. Bueno, y con respecto ya a las técnicas quirúrgicas, pues vamos a obviar el tema de la cirugía angular, porque yo creo que muy poca gente en España se plantearía hacer una goniotomía, una trabeculotomía en un ojo como estos, operado de catarata congénita. Es posible que en el clínico Julián García Feijó lo utilice, pero en general creemos que da poco rendimiento, no es efectivo para este tipo de glaucoma. En esa mayoría de los casos nos inclinamos un poco en función de la edad del niño a hacer una trabeculectomía. La trabeculectomía, que consiste básicamente en hacer un procedimiento de drenaje, de derivación desde la cámara anterior del ojo al espacio subconjuntival, y es una técnica que en principio todo oftalmólogo tiene que conocer. Se emplea con frecuencia y tiene un éxito en la mayoría de los casos, aunque limitado. Quiero decir que a medida que van pasando los días, las semanas, pues vemos que la tensión tiende a subir, ¿no? Entonces, debido básicamente a la cicatrización que supone el tejido del globo infantil, es mucho más sencillo o más fácil que cicatrice, ¿no? Y esta ventana quede cerrada, con lo cual no nos sirve de nada, ¿no? Esto nos ha llevado a la inmensa mayoría de la gente que trabajamos en glaucoma a utilizar los dispositivos de drenaje para glaucoma, en los que pues, cada uno de los especialistas tiene un preferido porque sabe utilizarlo mejor, lo tiende a manejar mejor, sabe cuáles son las complicaciones que puede esperar.
en fin, se siente más seguro con él, ¿no? Nuestra experiencia con la válvula de Ahmed pues, es muy conocida, hemos tenido pues, muchos éxitos, mucho porcentaje de éxito. Es cierto que también el éxito se va deteriorando un poco con el tiempo porque como todo aparato introducido en el cuerpo tiende a ser de alguna manera rechazado, se produce una cicatrización sobre el cuerpo valvular y esto hace que las tensiones vayan siendo más altas porque el líquido no puede salir donde debería. Se ve en las imágenes un poco cómo se hace el anclaje valvular, que es una técnica pues, que en definitiva tampoco es muy complicada dentro de lo que es la cirugía de glaucoma y es en general una técnica que supone un traumatismo para el ojo muy escaso, ya que al final es un tubito muy fino el que entra dentro del globo ocular. Y como digo, el éxito, pues creo que todos estamos de acuerdo en que es superior a las otras técnicas, ¿no? Esto creo que es una cosa que debe conocerse y yo creo que debería extenderse, ¿no? Es decir, que cada uno emplee una válvula, un dispositivo diferente, pues aquí lo que tenemos que hacer es emplearlos, ¿no? Y la única cuestión quizás es qué tipo de dispositivo usar y cuándo usarlo, qué tamaño ponerle y a partir de cuándo. Pero bueno, no dejan de ser discusiones un poco técnicas, pero sepáis que la inmensa mayoría de estas válvulas funcionan muy bien, aunque sea un tiempo y es el tiempo que nosotros podemos ver que el glaucoma está controlado, ¿no? Muchos de los postoperatorios siempre os indicamos que es muy posible que necesite el niño usar las gotas, como hemos visto antes, colirios hipotensores, porque la válvula no puede con todo este líquido que tiene que sacar. En algunos casos incluso se han puesto dos válvulas, ¿no? Pero en general se puede controlar el glaucoma. Otra de las técnicas que parece que está bastante en boga en algunos lugares es la ciclodestrucción. Quiero dejar bien claro que la ciclodestrucción es una técnica potencialmente peligrosa, ¿no? Desde el punto de vista histórico ha sido la ciclocrioterapia la técnica más usada y es una técnica que inflama bastante y es bastante destructiva en general, ¿no? Tienes que aplicar, como se ve en la imagen, una bola de frío durante aproximadamente un minuto, eso acaba inflamando cualquier ojo, ¿no? Y son alrededor de 6 crioaplicaciones, en los niños pues se inflaman mucho. Una técnica derivada es la ciclofotocoagulación, que es un sistema más moderno, pero que es generalmente mucho menos eficaz, ¿no? Y requiere reaplicar una y otra vez. El porcentaje de éxitos es mucho menor que el de las otras técnicas, incluso de la ciclocrioterapia, ¿no? Siempre que se produce una ciclodestrucción, la ciclodestrucción funciona por un principio que es el contrario al que hemos descrito anteriormente, es decir, procura que se segregue poco humor acuoso, poco líquido dentro del ojo, de esta manera pues la tensión no sube, ¿no? Pero esto está claro que funciona más como las 7:30, ¿no? Es decir, o te pasas o no llegas. En el caso que más nos preocupa, el pasarse nos implica realmente que el ojo pierde tensión y empieza a atrofiarse, ¿no? Este es un riesgo que todo oftalmólogo ha sido educado a evitar, ¿no? Para que lo eviten desde que es residente. Es una cosa que no se quiere encontrar uno, ¿no?
y con estas técnicas, por si alguien las aplica, este riesgo existe. De manera que sería un poco lo último en emplear para que lo tengamos presente, ¿no? Por lo tanto, dentro de las perlas que nos podemos llevar a casa es saber que el glaucoma, en el caso de la catarata congénita operada, es una entidad frecuente que lo más seguro es que nos toque. Pero si nos toca, nos da un poco igual, porque hay medidas hoy en día, colirios, técnicas que nos pueden facilitar la supervivencia de ese ojo y de la visión que había conseguido, ¿no? Pero tenemos que insistir en que nos tomen la atención en las revisiones, en cada revisión a la que vamos, porque es muy importante detectar precozmente este problema, ¿no? No podemos dejar vivir en la ignorancia, que la tensión haga los estragos que está acostumbrada a hacer, ¿no? Si dejamos que evolucione la tensión, vamos a perder la córnea en algún momento, entonces el ojo se va a volver más opaco y va a ser un ojo doloroso, y más o menos pronto se producirá lo típico del glaucoma, que es el daño del nervio óptico, que es un daño de tipo neurológico y por tanto es irreversible hoy por hoy. Debemos observar en nuestros niños los cambios que ya hemos dicho a lo largo de esta exposición, como pues, el tamaño del globo es una cosa que tenemos que saber si el ojo está creciendo. Si vemos que crece, eso no es una buena señal. Que se pierde la tolerancia a las lentillas, que el ojo empieza a tener menos graduación, que se miopiza, por tanto, que la córnea es cada vez más opaca. Todos estos son signos de alarma. Esto no lo podemos dejar pasar. Tenemos que acudir a urgencias inmediatamente y ya nos dirán cómo se enfoca el problema. Lo más seguro es que empiece ya con los colirios para bajar la tensión de este niño. En cada revisión sería conveniente también que nos hagan un estudio de cómo está la graduación, cómo va variando, y nos hablen de cómo tenemos que tapar. Todo esto forma parte de la hoja de ruta, que parece que es muy sencillo, pero en muchas ocasiones pues, tienden a evitarse, se hacen revisiones muy rápidas y pues no tiene sentido hacer revisiones si no tenemos una constancia de que todas estas cosas están bien, están funcionando. Si tenemos que tapar más, tenemos que cambiar de graduación, si tenemos que usar gotas para la tensión, ¿no? Y ya como final, pues, mi comentario personal al tema del estresor. Yo no quiero tirarme piedras al propio tejado, somos un testón de catarata congénita, pero por el bien de todos vosotros creo que en cada comunidad debería existir por lo menos un centro que se ocupara de estos niños. Insisto, tanto en la cuestión quirúrgica como en la cuestión del seguimiento, que muchas veces no son las mismas personas las que los hacen, ¿no? Pero estas dos cosas tienen que estar, tienen que formar parte del servicio de alguna manera, ¿no? Y por mí nada más, un recuerdo para mi maestro, el doctor Abel Aivas, y por mí muchas gracias a todos vosotros. Bueno, ¿de qué hablamos ahora?
¿Alguno tenéis alguna pregunta? Aprovechamos. A ver. Cuando las pupilas, cuando nace un niño con las pupilas cerradas, sin hipoxemia, actualmente me refiero, ¿prima el tiempo de abrir la pupila o esperar que pase un mes para quitar la cataratas? Yo creo que no te ha oído. ¿Has escuchado algo, Peralta? No. Espera. Es que el problema es el micrófono de aquí del portátil. A ver, habla por mi micro. A ver, mi pregunta es... Creo que se acopla. ¿Le oye, doctor? Sí. Sí. Si en el momento actual prima cuando un niño nace con pupilas cerradas y cataratas congénitas, el tiempo de abrir la pupila, hacer pupiloplastia, o esperar que pase un mes y quitar la catarata para evitar efectos secundarios, me refiero. No sé qué es lo que prima actualmente. Vamos a ver, yo creo que tenemos que esperar el mes de vida para operar de cataratas, como ha quedado bien claro. No sé si alguien está operando a niños con menos de un mes, parece un poco temerario. Y con respecto a la pupila, no es un factor determinante de la cirugía, en mi opinión. Hemos hecho pupilas más grandes en muchísimos casos, lo requiere la cirugía y, pues, aunque queden las pupilas un poco más grandes o un poco menos redondas, no consideramos que sea un problema. Realmente la pupila no debería ser un problema. Hay gente que aplica las técnicas un poco de los adultos, por ejemplo, se ponen ganchos o se ponen anillos de dilatación. Creo que en la inmensa mayoría de los casos se puede operar una catarata con pupilas estrechas sin hacer grandes cosas. No es un factor que nos deba retrasar la cirugía. Eso es lo que pienso. ¿Sí? Vale, gracias. Bueno. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Es una oportunidad única. Sí, acepto. Sí. Ahí sí. Buenas tardes, doctor. Yo Buenas. tengo una pregunta. Mi hija en Sí. concreto, quitaron las cataratas por 3 meses. A los 4 años le puse la lente intraocular. Gracias. Una vez más. Y ahora tiene 11 y bueno, hemos empezado con un ojo a echarle gotas porque tiene la tensión alta. Mi pregunta es, la tensión alta en los casos, en estos casos, es irremediable, es decir, todos los niños acabarán desarrollando este problema. Y una vez que hemos empezado a tener tensión alta, ya digamos que no irá hacia atrás. Bueno, lo que he entendido de la pregunta es, en principio sí, vamos a tener muchos casos de glaucoma, pero la inmensa mayoría se pueden manejar simplemente con gotas. Esa es la experiencia que tenemos. Y creo que el papel más importante de los padres es inicialmente ponerle las gotas a los niños, obviamente, y en segundo lugar, concienciar a los niños para el día de mañana que ellos se pongan las gotas. Tenemos que recordar que aunque el niño necesite operarse, que igual no,
pues lo más seguro que sí necesita gotas en el posoperatorio en algún momento. Lo consideramos ya una cosa habitual. ¿Sí? Le oímos. Vale. Nada. Terrible. Ya puede. Bueno, pues eso, que el glaucoma es una cosa que lo vamos a ver mucho y tenemos que estar preparados para eso, que el utilizar las gotas yo no lo considero un problema importante y es una enfermedad de tipo crónico como la inmensa mayoría de los glaucomas, ¿no? En el adulto, que necesitan gotas de por vida a partir de los 40 o los 50 años. Otra cosa es que se las pongan o no. Ese es el problema más típico de glaucoma. Estamos hablando ya de adultos. Entonces los niños tienen una ventaja y es que las gotas se las ponéis vosotros. Entonces quizá el problema empiece con la adultez, con la adolescencia y ahí necesitan pues poco concienciarse de la gravedad del cuadro. Yo por desgracia sí que he visto a un caso que se ha descontrolado un poco en la adolescencia, ¿no? Pero vamos, que hoy por hoy la idea es que el glaucoma tiene solución. ¿Sí? Gracias. Doctor, quería preguntar dos cosas. Primero, si bajo su experiencia la tensión puede subir a cualquier edad o hay alguna edad con más posibilidades, más crítica. Y segundo, si ante el fallo de la trabeculectomía y de la válvula o que la válvula sea inviable, como última opción, ¿qué sería? ¿La cefalodestrucción que he explicado o podría probar una goniotomía, aunque tenga pocas posibilidades? María, creo que no te ha oído bien. No, no. A ver, ¿ahora me oye? ¿Me oye? Ahora mejor. Vale, eran dos preguntas. Primero, bajo su experiencia, si la tensión puede subir en los niños operados de catarata a cualquier edad o si hay una edad más crítica o con más posibilidades. Y segundo, si ante el fallo de la trabeculectomía o de la válvula o si la válvula no fuera viable, ¿por qué optaría? ¿Por la ciclodestrucción o por una goniotomía o otra cosa diferente? Bueno, y me ha surgido una tercera pregunta. ¿Qué opina de estos procesos, de estos, no procesos, no es la palabra, las técnicas mínimamente invasivas que leemos en redes sociales y demás que se utilizan ahora en glaucoma? ¿Si hay experiencia en estos niños o no? Tres cosas. Bien. Como hemos dicho antes, hay un aumento de la tensión un poco en proporción a la edad. Hay un grupo que debuta pronto, pero la inmensa mayoría se van haciendo tan tensiones altas a lo largo del tiempo. Entonces, por eso hemos insistido tanto en controlar las tensiones en cada revisión. Y como digo, ya a partir del quinto año pues es más frecuente y llega a un porcentaje alto, ¿no? Pero bueno, insisto en lo mismo, que es que hoy en día pues tenemos solución. Con respecto a las técnicas quirúrgicas, yo diría que hay muy pocos ojos en los que no se puede emplear un sistema de derivación, no se puede emplear o bien la trabeculectomía o bien las válvulas, ¿no? Hay válvulas muy pequeñas, incluso hay un nuevo dispositivo que básicamente es solamente el tubo, ¿no? Se podría aplicar, insisto, es muy raro encontrar un ojo al que no se le pueda hacer una derivación de este tipo.
Y de las técnicas que se usarían en los casos de que no se puede colocar una válvula, que sería, en mi opinión, solamente porque ya ha habido una válvula que ha fallado, se ha expulsado, sobre todo que se haya expulsado, que haya tenido una exposición o similar. Se puede valorar las técnicas de ciclo de destrucción, pero de una manera muy prudente, con pocas aplicaciones inicialmente, y si el servicio tiene el láser, sería preferible utilizar el láser de diodo, cosa que, por ejemplo, nosotros sí tenemos. Con respecto a técnicas novedosas, como son los MICS, tanto los sistemas de microcirugía o cirugía microinvasiva, mi opinión es que no van a servir para este tipo de problemas. Estos son sistemas que funcionan en el adulto, lo mismo que la EPNP, las cirugías que no son perforantes. Sabemos que los niños no dan buen resultado y ha habido gente que lo ha probado, ¿no? Con respecto, por ejemplo, al Express o los snorkels, por ejemplo, que es una técnica muy... el Glaucos, en fin, el iStent, todo esto son técnicas que creemos que en los niños no se pueden aplicar, ¿no? Porque el sistema de fallo que tienen es mucho más extenso, mucho más importante que en un adulto, ¿no? Implican en muchos casos también un desarrollo anómalo de toda la parte anterior del ojo, no solamente el cristalino. Entonces, los dispositivos que están pensados para adultos, yo tengo, por eso creo que no se van a poder utilizar. De hecho, yo no lo haría con cualquiera de vuestros hijos, porque creo que la rentabilidad va a ser muy escasa. La cicatrización que se va a producir es muchísimo más intensa que en un adulto, y si vamos a dormir al niño, que sea por una buena causa, intentando tener un buen resultado de entrada, ¿no? Esa es mi opinión. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Sí. Por ahí tienes. Vente para acá. Buenas, doctor. Hola. Aparte de revisar la tensión en niños pequeños, de menos de 3 años, que no se puede hacer una prueba de agudeza visual o de campo visual, que se hace más tarde, aparte de revisar la tensión y la excavación papilar, que son síntomas de que el ojo más o menos va en buena dirección o peor dirección, ¿hay algo que usted ve cuando ve un fondo de ojo que me indique si el ojo va bien o va mal? Y la segunda pregunta, respecto a la papila, que tenga una forma simétrica, oblicua o alguna forma extraña, ¿es genético o eso también puede dar indicación de que el ojo del niño podría ir peor o mejor? Bueno, pues cuando miramos el fondo de ojo del niño, aparte de descubrir o ver si hay un desprendimiento de retina, que es uno de los riesgos clásicos que tiene asociada la técnica, la cirugía de la catarata congénita y en general toda cirugía de la catarata, hemos visto que con los años este riesgo es prácticamente inexistente, es decir, muy pocos niños operados de cataratas han tenido un desprendimiento. Si tienen un desprendimiento de retina es porque tienen asociada otra patología. La más típica pues suele ser la miopía. Son ojos muy grandes en un contexto, pues eso de un síndrome de Down o otros síndromes, tienen ojos muy grandes y eso predispone al desprendimiento.
todos los ojos más grandes y con miopía tienen más riesgo también de glaucoma. Pero lo que vemos nosotros básicamente en el fondo de ojo cuando miramos al niño es la excavación papilar. La excavación es un indicador de que hay una pérdida de tejido del nervio óptico producido por el glaucoma, por la tensión alta. Entonces, esto es un tema que, una constatación que hacemos y nos sirve muchas veces de control, de comparación, cómo estaba el niño hacía un tiempo, cómo está ahora, si está controlado o no. Y esto es lo más importante. Desde el punto de vista clínico, ver las papilas del nervio óptico es una cosa muy subjetiva, que se hace de diferentes maneras. Los residentes están más acostumbrados a verlos con las lámparas de hendidura, con lentes de fondo, con el niño sentado, con el otoscopio indirecto, que es con mucho la técnica mejor para ver los nervios ópticos de los niños. Con esta técnica del oftalmoscopio indirecto, pues están menos familiarizados y no lo ven tan bien, pero es una práctica que deberían conocer y debería hacerlo todo oftalmólogo que se dedique a glaucoma pediátrico. El niño se puede ver tumbado, aunque proteste y tal, y en cuestión de segundos te haces una idea de cómo está de controlado ese glaucoma. Es la piedra angular para el control del glaucoma, es decir, la tensión está muy bien, pero si tenemos la tensión controlada y el nervio óptico se excava cada vez más, eso es señal de que no está controlado. Con respecto a la variación de cada nervio óptico, pues la verdad sí que hay influencias genéticas, hay muchas veces una gran simetría con el otro ojo que también nos puede servir un poco de control de sistema de referencia para saber cómo estamos de control del glaucoma, cómo se está deteriorando o no el nervio óptico. Siempre la simetría, no asimetría, no es un buen hallazgo. Y las papilas inclinadas, dispersión y tal, son variantes que no le damos mucha importancia. Todo ese tipo de hallazgos pues, puede tener cierta relación con la miopía, con que el ojo sea más grande, pero no es una cosa especialmente preocupante o problemática. Creemos que la excavación del nervio es lo que ponemos normalmente en los informes y es lo que nos sirve a nosotros realmente de control del glaucoma. Eso es. ¿Alguien más? Yo creo que estaría bien. Pues por aquí parece que nada más. Así que nada, muchas gracias por tu aportación, siempre experta, y nos vemos por La Paz. Pues estupendo, muchas gracias por la invitación y aunque ha sido un poco tormentoso, pues... Sí, por poco infartamos, por poco infartamos. Algo, doctor, es que no sabíamos cómo hacer para vencer pero bueno, al final... Gracias por seguir intentándolo, por facilitarnos el teléfono y poder comunicarnos y que haya sido posible la conexión. Tenemos aquí como 80 padres o más y no sé, muchos niños por ahí. 40 de tus niños dando la turra. Ya están ahí, los tenemos fuera para que no pasen, pero quieren entrar ya a verte, no sé. A verle. Yo le llamo a usted. Muchas gracias. Gracias, los ratos. Gracias. Adiós a todos. Gracias.